El siglo XX. Si quisiéramos hablar más a fondo de lo que fue el siglo XX para la historia de la humanidad, tardaríamos bastante en explicar lo que se puede resumir en una sola frase. Que fue una época de cambios que a día de hoy siguen latentes. Y es cuestión de ver el entorno en el que nosotros nos estamos desarrollando normalmente, y compararlo con el entorno en el que las personas se desarrollaban hace 100 años, o inclusive hacer el rango de diferencia mucho menor, como por ejemplo, cómo vivían nuestros abuelos hace 50 años, o cómo vivían nuestros padres hace 30 años. O para explicarlo de manera sencilla, en 100 años pasamos de esto a esto. En 100 años, creíamos que esto sería algo bastante lejano, y hasta imposible, y hoy en día, hasta los niños tienen un robot como este. Pero en fin, algo que también caracteriza lo que fue el siglo XX fueron los diferentes acontecimientos que ocurrieron en estos 100 años, por ejemplo, revoluciones, guerras, conflictos internacionales, y otros eventos importantes que marcarían un antes y un después en la historia de la humanidad. De muchos de estos importantes acontecimientos, al ser de una veracidad dudosa, o contar con ciertos hechos que crean una distorsión en la historia oficial, es cuando se crean las llamadas teorías conspirativas, planteando un escenario distinto al que muchas veces nos es contado. Es de esto de lo que trata el video de hoy. Bienvenidos a la máquina del tiempo, mi nombre es Paco City Loquendero 3124, y hoy veremos las más grandes conspiraciones del siglo XX. Comencemos. Conspiración número 1. La muerte de Paul McCartney. Era en la década de 1960, una década marcada por presiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando surgiría uno de los cuartetos musicales más famosos de la historia reciente. El grupo británico Los Beatles. Este grupo musical, con temas de rock moderno, atrajeron a una gran cantidad de jóvenes que los aclamaban en muchísimos conciertos. El grupo Los Beatles estuvo presente en gran parte de la década de 1960, hasta su disolución en 1970. Sus integrantes eran Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, y con su singular música y estilo marcarían la década de 1960 en cuanto al ámbito musical, junto con otros artistas, como The Rolling Stone, Led Zeppelin, entre muchísimos otros. Sin embargo, durante ese proceso de fama, salió a la luz una de las más grandes leyendas urbanas del siglo XX. Tomando como pruebas el período de inactividad de los Beatles en sus conciertos, a partir del año 1966, salió a la luz en 1969 una leyenda urbana que aseguraba que el 9 de noviembre de 1966, el bajista del cuarteto, Paul McCartney, había muerto en un trágico accidente automovilístico en la noche, después de que este tuviese una fuerte discusión con John Lennon acerca de las tramas y letras de sus próximas canciones. Se aseguraba que desde 1966, hasta la disolución del grupo en 1970, una gran parte de canciones de los álbumes de los Beatles, así como sus respectivas carátulas, escondían la verdad acerca del trágico accidente en el que Paul McCartney perdió la vida. Además, según los creyentes en esta leyenda, se podía demostrar fácilmente que fotos posteriores de Paul McCartney a 1966 lucían con muchas diferencias a las fotos de él tomadas con mayor anterioridad.
Se dice que tras la muerte de Paul McCartney, se reemplazó a este con un doble, que según la leyenda, su nombre original fuese William Campbell, y que este, tomaría el papel de Paul McCartney hasta la actualidad. Esta leyenda fue desmentida en el mismo año 1969 por el cantante, que aseguraba que las pruebas que sustentaban esta leyenda eran falsas. Como dato curioso, en el año 2010, salió a la luz el documental de título El último testamento de George Harrison, en el que un hombre, que se dice ser el Beatle George Harrison, confirmaba que la leyenda urbana era cierta, y daba las pruebas que sustentaban que efectivamente, Paul McCartney estaba muerto. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta leyenda? ¿Crees que Paul McCartney realmente falleció? Deja tu opinión en los comentarios.